Y ahora vamos a recordar una de las finales históricas en torneos cortos. Tiene que ser la del 14 de diciembre del 2013, cuando Comunicaciones se enfrentó a Heredia. La final del apagón, de los penales, la anécdota de Robin Betancourt, todo lo que pasó, los golazos en ese partido. ¡Qué final! ¡Qué final! Y bueno, voy a comenzar con el Flaco. Flaco, tus recuerdos de aquella final donde Comunicaciones se termina coronando campeón. Tengan muy buenas noches. La verdad que fue una final de esas no iguales a otras, porque un Heredia que venía con una ventaja de 2-0, todos creíamos de que Comunicaciones no le iba a dar vuelta, e incluso después todavía en el partido de vuelta Heredia se pone en ventaja todavía en ese segundo partido, y ya era un 3-0 muy difícil para que Comunicaciones se le diera vuelta. Heredia con un Quique Miranda, para mí el mejor Quique Miranda que yo he visto ha sido con el Deportivo Heredia. Ahora, Flaco, ese Heredia tenía jugadores importantísimos, ¿verdad? Porque... Sí, hasta Chepe Calderón que estaba de portero. Justamente, empezando por el guardameta, Calderón, el Chacachaca Espinosa también en un muy buen momento. El brasileño Anderson, no sé si ustedes recuerdan, Vital también. Sí. Castellanos también. Héctor Saúl de Mata, estaba también Henry Medina como capitán prácticamente de la defensa, lo de Quique Miranda, lo de Robin Betancourt, y Anderson Andrade también era uno de los mejores jugadores. Estaba para ese partido, sí. Luego lo de Rafa, que llegó a Cobán, que estuvo también en selección guatemalteca. Bueno, jugadores importantes, y se me escapa el nombre del anotador del gol, el primero en esa final, Flaco, Anderson Andrade, el brasileño con Heredia. Andrade. Así es. Andrade, sí, justamente Andrade, y cómo no recordar también lo de Osmar La Chalupa López. Te estoy hablando del equipo que fue titular para ese partido, y bueno, ya vamos a platicar de lo que sucedió en el duelo. Bueno, vamos directamente a eso, Walter, pero a ver, antes de ir con la descripción del partido, Sandy, recuerdos de esa final, ¿qué tenés en mente cuando te hablan de aquel partido entre Comunicaciones Heredia? Mira, es cierto que las finales de clásicos siempre han sido como lo más llamativo en nuestro fútbol, pero esta, a pesar de no ser una final de clásico, yo te diría, a mi gusto, por mucho, la mejor final que hemos visto. Tuvo de todo, tuvo la emoción de imaginarnos que ya Heredia traía, como bien lo decía el Blanco, una ventaja de 2-0, inicia el compromiso y Heredia se pone a ganar. Parecía que Comunicaciones se le venía la noche y se quedaba sin el título, pero aparece un Moyo Contreras inspirado, y yo creo que la palabra inspirada se queda corta. La actuación del Moyo esa noche fue soberbia para sacar a Comunicaciones del bache donde se encontraba. Luego la actuación de Robin Betancourt, que yo creo que ganó la admiración de muchos, incluyéndome esa noche con lo que él hizo, que termina Heredia quedándose sin arquero, y nadie se imaginó que Robin tenía esas cualidades, y justamente él comentaba que unas semanas antes también hubo entrenamientos con selección y él fue llamado a microciclo con selección, y justo cuando estaba en esos microciclos con selección fue que en los entrenos se pusieron a hacer equipos y variaban la posición que habitualmente juegan en la liga, y él tomó la decisión de los entrenamientos de selección ponerse a practicar como arquero y que le hicieran tiros desde el punto penal. Nadie se iba a imaginar que eso que él hizo en selección iba a repercutir para que luego también tomara la decisión de tomar la portería de Heredia por lo que había sucedido con su portero, y realmente también nos emocionó porque paró tiros desde el punto penal, nadie se lo imaginaba. Yo creo que incluso la participación de Robin como guardameta fue mejor que la del propio guardameta de Heredia en su momento. También de Heredia recuerdo actuación soberbia por parte de Wilfred Velázquez en la contención, Andrade, como bien lo decía el Flaco, pero para mí, por mucho, la mejor final que yo recuerdo del fútbol guatemalteco.
Yo pensaba que cuando le pregunté a Sandy me iba a decir lo que más recuerdo es el apagón. El apagón, sí, yo pensé también. Bueno, sí, pero es que es cierto que es parte de ello, pero vamos a juzgar más lo que recordamos futbolísticamente hablando y eso es para mí lo más importante. Sí, fue bastante, la verdad que fue bastante emocionante porque yo recuerdo de que en el segundo tiempo hasta los jugadores de Comunicaciones venían con una actitud así muy pasiva y medio mundo decíamos esto no va a cambiar, pero ahí aparece, como decía Sandy, al minuto 19 el Moyo Contreras y al minuto 22 pone un 3-2 bien complicado para ese momento porque con un gol pues ya prácticamente se iba para los penales, ¿verdad? Entonces al minuto 42 Paolo Suárez pone el 3-3, minuto 42. Entonces yo creo de que se pone más emocionante la cosa y creo de que, como decía también Sandy, la mejor final que pudimos haber visto es esa de Heredia contra Comunicaciones. La mejor final de torneos cortos, pero a ver, Walter, parte de lo que lo hizo emocionante era lo que estaba mencionando Sandy, ¿no? El tema de la expulsión de Calderón y la llegada de Robin, pero no solamente eso, tenían a Robin como guardameta y en la tanda, en los tiros desde el punto penal, a quien le termina deteniendo el penal es justamente a José Manuel Contreras, a quien había tenido una noche inspirada. O sea, fue cada detalle que pasó en ese partido y en esa llave que te deja un pequeño recuerdo, ¿no? Y eso es importante, la actuación de Robin. Sí, por supuesto. Mira que hay varias cosas. Yo sí, bueno, esta final tuvo de todo. Comparto que es la final más dramática que hemos tenido en la historia de los torneos cortos. Primero porque venía con una ventaja importante Heredia, anota y se ponía 3-0 arriba en una final. Luego lo que mencionaban del Moyo, como prácticamente se echa y empieza la remontada de Comunicaciones. Bueno, antes de los goles del Moyo, al 41 del primer tiempo, el apagón, ¿verdad? Que eso hay que tomarlo en cuenta también. Se fue la luz, varios minutos estuvimos sin energía eléctrica. Bueno, la gente de Heredia dice que eso determinó mucho en favor de Comunicaciones y que quizás si nunca se hubiera ido la energía eléctrica, la historia no hubiera sido la que hoy estamos contando y la que hoy estamos reviviendo, pero pues eso es otra cosa, ¿verdad? El hubiera no existe y no sabemos, lo que sí existe fue el título de Comunicaciones después de ese partido. Después de que se va la luz, vienen los goles del Moyo, viene el gol de Suárez y vamos a la tanda de los tiros desde el punto penal. Y era dramático porque justamente veíamos a un Robin Betancourt que estábamos acostumbrados a verlo como delantero convertirse en el portero de ese equipo. Y viene la ronda de penales y empieza justamente pues ese momento dramático, Flaco, y Robin arranca frenándole el tiro desde el punto penal, como bien lo decía Luis Pedro, a nada más y nada menos que se había convertido en el héroe de esa noche, a José Manuel Contreras. Y luego una tanda de penales, bueno, dramática también, como lo fue cada uno de los momentos de ese partido, una tanda de penales donde justamente arranca pateando el equipo de Heredia y en ese primer penal no logra atajar JJ Paredes, que era el guardameta. Luego se viene José Manuel Contreras, que era el primer penal del equipo de Comunicaciones, y lo ataja, porque ni siquiera es que lo falle, lo termina atajando Robin Betancourt, y así pues fue yéndose esa ronda de penales hasta el título de Comunicaciones. E incluso Robin Betancourt mete uno de los penales también, muy bien tirado. ¿Ya? Sí. Y estuvo así de cerca de parárselo a JJ Paredes, porque también la toca todavía, pero el disparo de JJ iba bastante fuerte. Sí, recordás también, Flaco, que por ejemplo, un Quique Miranda que había sido figura en el partido, porque en asistencia de él se da el primer gol del partido para Heredia, termina fallando, lo ataja JJ. Es que fueron dramáticos los momentos que vivimos en ese partido, de verdad. Cada instante fue dramático, termina estrellando también en el poste uno de sus penales Heredia. Bueno, pasó de todo en ese partido realmente. A ver, para cerrar ya este bloque, dirían, como ya lo está mencionando Sandy, que es la mejor final de historia de torneos cortos del fútbol nacional. Para mí sí, sin duda. Para mí también. Sí, para mí sí, con todo y apagón incluido. Con todo y apagón, claro. Sí.
Decisión unánime entonces.